Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Red Deportes. La semana pasada acá en nuestro programa hicimos una denuncia, un análisis sobre los dineros negros que están circulando en nuestro fútbol chileno, básicamente con los jugadores. Esta platita que se le paga a puertas cerradas a algunos de ellos en ciertos clubes, ¿no? Hoy día vamos a seguir ahondando en este tema. De hecho, ya está con nosotros nuestro queridísimo profesor Alejandro Torres de la Universidad de Valparaíso. Ustedes ya lo conocen. La otra vez nos explicó varias cositas y hoy también vamos a estar hablando del tema tributario y en qué influye estos pagos a puerta cerrada, estos dineros negros, como ya lo he mencionado. Pero no estoy sola, obviamente que no, estoy con mis grandes compañeros, con el Dream Team, así les puso hoy día. ¿Sí? Víctor Gómez, ¿cómo está? Bien, bienvenido. Bien. Ahí estamos aún con la resaca electoral, así que estamos instaladitos ya. Muy bien. Cristian Arcos, buenas tardes. Hola Nati, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Y a ti? Todo bien, todo bien. Todo ¿Está cansado? Que ayer le tocó trabajar hasta tarde, sí. No, pero bien, trabajar en estos días importantes es muy bueno. Es muy bueno. La fiesta de la democracia y todas esas cosas. Claro, todo lo que hemos leído y escuchado estos últimos días. Novio de torta, ¿cómo está usted, Coque? ¿Qué tal, Nati? No, todo bien. Señores de la NFP, porque yo sé que están ahí esperando. Ojo aquí. Ojo lo que tengo aquí. ¿Qué tienes ahí? A ver. O sea, que A ver. no veo, no tengo. Oh. Ahí se alcanza a ver un poquito, ¿no? Sí, se alcanzó. Ha llegado mail. Ay. Tengo un mail. No puedo creer. ¿No puedes creerlo? Vamos a dejar ahí. Increíble. Más adelante vamos a ir con ese mail, pero yo ya lo mencionaba al comienzo, estamos con Alejandro Torres, yo me voy a acercar al profe, como le digo yo, porque Alejandro, la semana pasada estuvimos hablando de estos pagos que se hacían básicamente a puertas cerradas a algunos jugadores y nosotros, por supuesto, queremos ahondar en este tema y saber desde tu expertise claramente en qué influyen este tipo de pagos, que no se justifiquen, que no haya una boleta de por medio, todas esas cosas que tú manejas, así que bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Natalia. Gusto saludarlo a todos. Grande, profe Tower. Igualmente, profesor. ¿No le trajiste la manzana? La manzana. No, es que estamos a dieta, profe, así que. Vamos a comenzar con algo muy simple. Lo que tenemos aquí en pantalla es la tabla de impuesto único de segunda categoría, que es un impuesto que pagamos todos los trabajadores. Entonces, podemos ejemplificar de mil maneras, pero vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Hay un X persona, un jugador de fútbol que tiene una renta de 1,5 millones de pesos. Ya. ¿Sí? Eso es un contrato, etcétera. Un contrato legal. Un contrato legal, registrado, etcétera. Y además hay 1 millón de pesos que se paga por fuera. Ya. Todo eso provoca daños no solo al Estado, al fisco, sino que al propio futbolista. De la siguiente manera: el contrato legal establecido, como en el caso del impuesto a la renta único, establece una progresividad por tramos, esa persona, o ese jugador en este caso, pagaría un 4% de impuestos, estaría en ese tramo. Uno se ubica en el tramo respectivo y se le calculan los impuestos. Y eso arrojaría un pago de impuestos de 30.000 pesos, más o menos. No, ya. Pero si yo le sumo la renta por fuera, que también debería tributar, esa persona, ese futbolista, no solo paga más impuestos por naturaleza de la tasa de impuestos, sino que además cambia de tramo. Por lo tanto, la tasa además es mayor de impuestos. Sube. Y eso, el cálculo que tengo es más o menos 75.000 pesos de impuestos. El daño tributario al fisco... Claro, el impacto. Claro, anualizado, si esta práctica es habitual en un año, son alrededor de 900.000 pesos. Cerramos en 1 millón, para que nos quede cifra más clara. Ya. Imagínate eso multiplicado por varios jugadores en X equipos, en X club de fútbol. Eso por la parte de los impuestos, de los tributos, lo que a todos nos cae. Pero esa persona además se hace un autogol, porque al tener un contrato que paga menores impuestos, además paga una AFP o una pensión menor. Por lo tanto, ahorra menos. El sistema de salud. Su sistema de salud también, sea este FONASA o algún ISAPRE. El seguro de cesantía, que fue muy útil en su momento cuando los clubes de fútbol pararon de actividad. En la pandemia. Etcétera, etcétera. Entonces tenemos un daño al Estado y un daño también al propio jugador. ¿Ah? Y esa es la situación. Profe, no actual. entiendo. Porque en todos lados, a todo nivel de tramo, todos tratan de hacer alguna movida para pagar menos impuestos.
Cuando hablo de estas movidas, hay algunas legales, otras ilegales. Claramente pagar por fuera no está lejos de ser legal, ¿no? Pero ¿por qué los jugadores aguantan esto? No les conviene por ninguna parte todo lo que usted nos explicó recién. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿De qué manera podrían verse beneficiados? Mira, hay algunas teorías al respecto. Hay veces que al futbolista, en este caso, le convendría aparecer con un sueldo que no es el real. Por ejemplo, el tema de pensiones alimenticias, que ustedes también lo han tocado. Claro. Al figurar con un sueldo inferior, evidentemente que la legislación va a establecer el pago sobre solamente el sueldo real, inscrito. Yo diría que también es más profundo el análisis porque el sueldo, además, como gasto, el club no lo puede aprovechar en este gasto. ¿Por qué? Porque los clubes tienen pérdidas, la gran mayoría. Entonces no va por ese lado el aprovechamiento. Pero les conviene, pues así tributan menos, ¿no? Pero en el caso del fútbol chileno, como lo hemos analizado en los otros capítulos, no es que tributen menos. Al tener pérdidas ni siquiera tributan. ¿Sí? Y después eso lo vamos a relacionar con otra cosa. También es delicado que dicho club, sea cual sea, esté en conocimiento de esto, de que en el fondo el jugador quiere que su contrato salga un menor sueldo por un tema ya sea de pensión alimenticia, etcétera, etcétera. Y también es delicado, porque imagínense querer comprar un auto y se ve en el contrato que gana 2 millones y tiene un auto de 30, de 40. Entonces, ahí también puede, en el fondo, es una anomalía. Y en estricto rigor, ¿cómo demuestras que tienes un auto de 40 millones si te ganas 2? Ese punto es muy relevante por una razón muy simple. El artículo 70 de la Ley de la Renta establece una presunción. Yo gano lo que puedo gastar de vida y las personas que viven a mis expensas, así lo establece. Ajá. Si yo no puedo acreditar esos ingresos, como ocurriría en este caso, esa persona tendría que pagar un impuesto anual que se llama global complementario, cuya tasa en la sumatoria puede llegar a la no despreciable suma del 40% de lo ahorrado, comillas, en su momento. ¿Sí? Esa presunción le cae a cualquier persona, a nosotros o cualquier persona natural, etcétera, que caiga en esta figura. Y después va a pedir un crédito al banco. Claro. Y claro, no le alcanza porque lo legalmente inscrito es solamente de 1,5 millones de pesos. Alejandro, estos casos pueden, porque yo creo que deberían, pero ¿pueden ser fiscalizados? Completamente, ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Por el Servicio de Impuesto Interno en este caso. Esa presunción pega muy fuerte y de hecho... Perdón, el mismo que, por ejemplo, ¿no?, quiere cerrar las causas de Jadwe porque dice que no hay más antecedentes. Digo, yo estoy recapitulando porque usted sabe, para los números sé más o menos lo mismo que ingeniería nuclear, pero yo me acuerdo de las clases que nos estuvo haciendo el profe en algún tiempo. Entonces, resulta que por más que el fútbol es considerado una pyme, una mediana empresa, ni siquiera grande, sería bueno que les cayeran. Porque todo esto que hemos estado hablando es en base a la denuncia que llevamos un par de semanas que se ha hecho con algunos testimonios en algo que tiene que ver con el caso Melipilla. Vamos a ver quién se va a hacer eco, si es que existiera esta anomalía, de hacer caer a Melipilla. No vayan a caer varios más, ¿eh? Y hablo de primera división nomás. No vaya a ser que varios vayan a caer. Sí, y ahí agregar un solo punto, que también hay otro tipo de aprovechamientos en general, es que el tramo primero, para una persona que gana, comillas, 0 y 700.000 pesos, esa persona está exenta de impuestos. Por lo tanto, algunos contratos también, Justo el 700. exprofeso, quedan en 700.000 Para evadir pesos impuestos. legales. Qué conveniente. Y el otro por fuera. Profesor. Profe, esto, Perdona. ¿esto es anomalía, es irregular, es delito? ¿Cómo lo podríamos calificar? Yo creo que lo deberíamos calificar como algo anómalo. Es legal, porque yo te hago un contrato, el contrato está inscrito. Que se defienden mucho a partir de eso, Claro. de que es legal y efectivamente lo es. Exactamente. Sí. El tema, lo que no es legal es el pago por fuera. Yo perfectamente te puedo hacer un contrato y quedar en la categoría de exento. Lo que no está exento es la otra suma. Porque lo otro que es como legal es tener un contrato y que después tú emitas una boleta por algo que esté acreditado en el fondo y recibas, no sé, otros ingresos. Correcto, así es. Lo que ahí sucedería en Ideológicamente falsa. No, en este caso está diciendo que sea una boleta. Claro, una que sea real. Real. verdadera. Ya, claro, ahí sí. Como ocurrió y después lo vamos a comentar en un caso de un futbolista que emitió unas boletas
hizo una declaración de impuestos y después no tenía domicilio en Chile. También lo vamos a comentar en su momento porque fue un fallo del Tribunal Tributario. Es que bueno, perdón, profe, lo que dice Cristian, porque él ha remarcado constantemente que esto es legal. Es legal. Y es bueno que, por ejemplo, el presidente de la institución, que en este caso ha sido, digamos, señalada por la investigación del programa, lo escuche. Porque si después en otra radio anda diciendo que los de la Red Deportes dijeron que era un delito, acá no se ha dicho nada. De hecho, se ha dicho 250 veces que no es delito y que no es ilegal. Y que además... Con otros términos, pero no es ilegal. Claro, y que además no son el único equipo. Pasa que se hizo una investigación justo con ellos. Alguien necesita que baje otro equipo. Es una cosa más futbolística, digamos. Así es. Profesor, Así es. ¿por qué si le perjudica al jugador? Ya dijo usted porque... Claro, profesor. Si le perjudica al jugador, le perjudica al fisco porque recauda menos impuestos. Al club incluso. Sí. También. Le perjudica al club. ¿Por qué si perjudica a todos? Finalmente es una práctica que existe. Hay varias explicaciones, nos han llamado dirigentes, en fin, varias explicaciones. Sí. Pero ¿por qué existe? Mira, yo creo que lo principal es precisamente acreditar menores ingresos por A, B y C motivos que sabemos. ¿Ah? Hay situaciones en las cuales te conviene en algún momento acreditar menos ingresos. Y eso es lo que yo creo que solicitan, pero como ocurría hace mucho tiempo atrás también, te está haciendo un daño tú mismo. ¿De qué manera podría intervenir el Servicio de Impuesto Interno? Porque, claro, uno puede ver el contrato que puede estar por 700.000 pesos, por 1,5 millones, etcétera. Pero ¿cómo llegan al punto de decir, ok, este personaje X, aparte de recibir quizás estas platas negras, como le hemos llamado, tiene quizás una boleta que... ¿Cómo el Servicio de Impuesto Interno puede fiscalizar realmente eso? Porque claro, en el fondo uno dice como, ¿cuándo lo hacen? Porque espérame, el Servicio de Impuesto Interno, el año pasado cuando hubo pandemia, quienes somos independientes, tuvimos acceso a pedir un crédito que se pagaba a partir del 2020-22. A mí hace 3 meses que me lo están cobrando. Súmale otro. De cada boleta que hago, me descuentan un porcentaje. Ahora, A mí, que estoy todo en regla, tengo hasta una contadora. Y a los otros, y a Lo que otras pasa, Nati, que personas, o está sea... haciendo, no, porque usted está haciendo mal, No, está haciendo muy mala, porque ¿sabe qué? ¿Cómo podría el Servicio de Impuestos Internos caerle a esto que esté fuera de regla? Con una denuncia del que tiene que fiscalizar. ¿Quién fiscaliza? La Unidad de Control Financiero. Listo. Está pidiendo mucho. ¿Ve? Sí. Está pidiendo mucho la Nati. No, es que a mí me gusta pedir mucho, soy una mujer exigente, Coque. Por eso. No sé si a usted le exigen, pero yo soy exigente. Pero ¿cómo va a estar Lo sabemos. la unidad de control? Si están todos metidos en lo mismo, o sea, si se sabe esta práctica, que se quieran hacer los sonsos, es otra cosa. Sí. ¿Es verdad? Lo que sucede ahí es que ese mismo artículo 70, en su inciso segundo, establece que tú tienes que ser capaz de demostrar los gastos y tus inversiones. Y ahí viene un punto. ¿Qué pasa si aparece una casa muy grande, pero el sueldo es normal? O aparece un auto lujoso y el sueldo sigue siendo también bajo. En ese caso, la presunción que establece es castigarte con el artículo 42, número 2, cuya tasa, entonces en esa sumatoria que tú no te diste cuenta mes a mes, te cae del 40%. E ir a los tribunales tributarios, como le ocurrió a un famoso futbolista que jugó en Italia ¿Ya? y que tuvo un fondo mutuo por 145 ¿De qué millones. se trató ese tema, Sí, Alejandro? fue muy simple. Salió favorable a él después porque estableció y acreditó que él no tenía domicilio o residencia en Chile, por lo tanto no le caía este impuesto global complementario. ¿Él tenía su plata en ese minuto en Italia o en otro país? Claro, en Italia, era el sueldo de un club italiano. Y Ya. tomó un fondo mutuo en el banco X en Chile por 145 millones de pesos. Ya. Como no lo acreditó, cayó el organismo fiscalizador Impuestos Internos y lo siguió a través de una liquidación de impuestos, etcétera, hasta llegar a los tribunales tributarios. Luego él acreditó que tenía domicilio o residencia en Italia y por lo tanto esa renta de fuente extranjera no tributa con los impuestos en Chile. ¿Te fijas? Pero hay una manera, hay un ejemplo concreto de un jugador en la cual sí el organismo tributario llega. ¿Hay reserva de identidad o podemos mencionar quién? Porque sabemos quién es, entonces no sé si legalmente nos metemos en algún lío. ¿Usted sabe si podemos mencionar? Sí, lo pueden mencionar porque el fallo es público. Ya, sí, porque es el caso de David Pizarro, ¿no? El caso de David Pizarro, que efectivamente tiene residencia en Italia hace un buen rato, pero que tuvo un par de temporadas jugando acá en Chile, tanto en Wander como en la U.
Así es, sí. Es más, incluso ni siquiera las donaciones que tú recibas acreditan el ingreso. La plata tiene que venir de algún origen. Y ahí sí que Impuestos Internos persigue la figura hasta llegar a estos impuestos finales, que Profesor, son bastante onerosos finalmente. Mire, voy a hacer un comentario que quiero que salga del prejuicio porque no es la idea, ¿no? Pero toda esta información que es muy técnica y que de alguna forma tiene un metalenguaje, hay que conocer leyes, en fin, ¿no? ¿Usted cree que los jugadores o los directivos la manejan? ¿O hay definitivamente una acción deliberada para saldar y para evitar, por ejemplo, los papitos corazón, para evitar abultar rentas porque no quieren pagar impuestos, nada más que por eso? Yo creo que hay un desconocimiento y esto reafirma la tesis planteada al principio. Si no manejamos esto como una verdadera empresa, finalmente los clubes van a seguir en problemas. Y no nos han desmentido. Los propios dirigentes o ex dirigentes de la Universidad de Chile dijeron, me encontré con un club que estaba quebrado. Y nosotros dijimos en el primer capítulo, este club está quebrado por esta razón. Lo que pasa, perdón, profe, solo un margen, un paréntesis para que lo tenga, para que Cristian le pregunte. Es que eso es mentira, profe. Sí, claro. Porque sí sabían, pero se hacen los giles y como creen que la gente es tonta, entonces, no sabíamos. Se sabe, son números públicos, lo vimos acá hace 4 meses. Claro, le preguntaba si era factible o creíble que una persona asuma un club, en este caso una administración, una concesionaria como Azul Azul, y se encuentre con 6.500 millones de dólares de deuda y no supiera. Es medio difícil de entender, ¿no? ¿O se puede camuflar eso? Lo sabíamos nosotros, o yo en este caso, y se los vine a exponer a ustedes con información pública de la Comisión para el Mercado Financiero que podía acceder cualquiera. Y cuando te vas a comprar un club o una empresa, en este caso, imposible la información es mucho más solo para recalcar el punto que es imposible que no sepa. Imposible. Sí, adicionalmente se supone, esto lo doy por supuesto a todo el panel y a toda la audiencia que nos sigue, que eran hombres de negocio, hombres de grandes volúmenes de negocio. O sea, si son así de pavos que te meten por de contrabando una deuda de sobre 6.000 millones. Sí, es que yo creo que les convenía un poco, pero es malo el discurso porque además le contesta al rector de forma escrita, no es que estemos inventando. Dice, ¿sabes qué? Me metieron de contrabando una deuda que yo no sabía. Perdón, si tú tienes esa habilidad para hacer negocio, la verdad, retírate de esto, ¿no? Al rector de la Universidad de Chile. Sí, todavía se está riendo. Creen que la gente... Por lo tanto, no tiene asidero aquello, ¿no? Así es. No, lo vimos nosotros en los informes públicos. Y perdón, lo último, en el caso de la... ¿Está operador hoy día? Sí. Es que ¿sabes lo que pasa, Nati? Es que como todo esto nosotros ya lo dijimos, a mí me gusta el tema recordatorio para los olvidadizos. Porque lo que yo le quería preguntar es porque los hinchas se enojan, los presidentes de los clubes se enojan con nosotros. ¿Cuánto era la deuda que tiene la U y Colo-Colo? Porque en el caso de la U ahora está en la mala, en el suelo, mal. Sí. Pero Colo-Colo está en la buena. Y siempre me recuerdan, oye, Coque, ya ¿cuántos millones eran? Esto no es culpa de Colo-Colo, del club social. No, es culpa de Blanco y Negro, que lleva más de la mitad del gobierno y no ha ido pagando. Se le ha ido acrecentando la deuda y además tiene morosidad, ¿no? Así es. Lo que dijimos en su momento era cerca de 4.000 millones de pesos en el caso de Azul Azul, cerca de 16.000 millones en el caso de Blanco y Negro o Colo-Colo. Y esa es la deuda que figura en los estados financieros, que es la que debe y la que va amortizando en el tiempo. Pero el mismo impuesto interno nos contestó a nosotros a través de ley de transparencia que había 1.000 millones morosos. Una cosa es la deuda, bien, está ahí, hay que amortizarla en el tiempo, pero la otra, la morosa, es de 1.000 millones en la sumatoria del club. Claro, por eso en el caso de la U eran 6.500 millones. Claro. 6.500 millones de pesos en la globalidad. Exactamente. Claro, lo que pasa es que hay precisiones porque hablan de deuda, otros dicen el pasivo completo, etcétera, pero respondiendo a la anterior, es imposible no darse cuenta en un proceso de compra esa cantidad de... Due diligence se llama, ¿no? Exactamente, claro. Sí, hemos ido aprendiendo. Estamos expertos. Y en ese proceso las cifras se muestran más transparentes porque no te estás comprando un chicle, sino que te estás comprando un club, nada más y nada menos que un cualquier club. Y no además. Una precisión que tiene que ver con el reglamento. Cuando hablamos de esto de las platas por fuera o de las platas negras y todo eso, uno dice, bueno, cae el servicio de impuesto interno y no sé, hay una multa. Como esto sí es parte del reglamento interno de la NFP, por eso que se habla de descenso, expulsiones y demás. Entonces, como en el reglamento interno está, el que se tiene que encargar de fiscalizar, ¿quién es? La unidad de control financiero de la NFP. Pero como el fiscalizador tiene 1.246.000 problemas... Este debe ser el último.
Y lo peor de todo es que esto lo están usando algunos clubes para ver cómo va a bajar al otro, porque ahora se está jugando claro. adentro A dos fechas y afuera, Es que es en las 3 determinante. divisiones profesionales. Sí, ¿no? Lo que pasa es que ahí es determinante, porque si fuera en un momento del campeonato y además no afectara a quienes está afectando el descenso, Claro. probablemente esto pase a un segundo lugar o colado incluso. Colado en el sentido en que nadie lo detectó. Pero evidentemente toda esta información aflora porque hay interés en juego. Está Huachipato y la Universidad de Chile colgando por razones deportivas, por mala campaña, y todo argumento en su minuto es válido si te vas a ir a la B. Claro. Y aquí está el tema, por eso que Melipilla hoy día aparece, y por eso lo que diga el presidente Melipilla, el dueño de Melipilla, no es contra ellos. O sea, aquí hay una práctica que está mal hecha y hay una denuncia y están los datos, es lo que vamos a hacer. Y que se debe regularizar también, yo creo que por sí, sí, el tranquilidad tema. de todos, de los jugadores, de quienes también lideran estos clubes. Ahora, ¿Por qué nos pegan a el nosotros? argumento- Eso es lo que dice. Claro, el argumento, profe, de esto lo hacen todos, Eso. ¿no? Termina siendo un argumento de empate. De empate. Que si bien es cierto, porque no es desmentible, digamos, lo hacen efectivamente todos, pero al final significa que todos están mal y como dice el Coque, puede terminar siendo una cadena. Ahora, también depende de cómo se tome. ¿Se acuerda años antes cuando se utilizaba el concepto de las primas para aumentar los sueldos? Correcto, sí. Que se inventaron un concepto que eran las primas que al final nadie Oye, un cachaba amigo le decía a las mucho- primas otra cosa. Bueno, nadie cachaba mucho lo que era, ¿no? Era entre que era un concepto absolutamente volátil. Claro. Y ahí ocurría. ¿Qué pasaba ahí en términos también tributarios con esa plata? Lo mismo. Lo que Es muy parecido. Claro, es muy parecido. Lo que pasa es que la ley tributaria es re clara. Cuando usted tiene un incremento de patrimonio, tiene que pagar impuestos por aquello. Punto. Se acabó el problema. ¿Ah? Como venga, como le ponga el nombre a esa remuneración, es un incremento de patrimonio y como tal ir a la tabla y pagar los impuestos que corresponden. No hay más. Lo dice así, ingresos o incrementos de patrimonio. Y con eso no se juega. Igual te va a caer el fiscalizador en algún momento. Grande, chico, mediano. Y el último punto también relacionado con lo mismo. Como la investigación nuestra es grande, es más amplia, esto es una pérdida para el fisco. Y le sumo un dato, como lo esbozamos la otra vez. La fuerza policial que se utiliza en un evento deportivo, la sumatoria, son 56.000 carabineros, más 12.000 efectivos como motocicletas, carros Perdón, ¿en todo el policiales. torneo? En todo un torneo, porque yo lo pregunté por un año normal. 2018 Perdón, fue el cuando último. lo preguntó a quién. A Carabineros de Chile por ley de transparencia. Perfecto. Y en esa Tenía que respuesta, salir la cantidad. 56.000 efectivos policiales. Valorizados, eso significa en una época, digamos, en un cálculo conservador, entre 3.500 y 4.000 millones de pesos al año le significa la policía al fútbol chileno. Sí. O sea, Subvencionando le la Lo haces, hablamos la otra vez. ¿te acuerdas? Le haces daño con esto y más encima ni siquiera tributas porque tienes pérdida. O sea, una pérdida social gigante. El Estado financiando una actividad Claro, privada. ahí nos Eso es vamos a un tema punto. más profundo. Sí, claro. Termina subvencionando una Es actividad el privada. punto. Claro. Es el punto. Absolutamente. Saltándote. De acuerdo a todo lo que hemos hablado, a lo que también comentábamos la semana pasada y también lo que nos ha explicado ahora Alejandro, el Servicio de Impuesto Interno podría llegar mañana a fiscalizar todos los clubes, todos los contratos, todas las cuentas corrientes, todos los El recibos. problema aquí ¿Es factible eso? es factible y el problema principal es que va a fiscalizar y le llega esto al jugador de fútbol. Esta fiscalización al club también, por la forma en la cual tendrá que explicar su impuesto, el de primera categoría como empresa. El jugador tiene que explicar esto que nosotros le llamamos segunda categoría, las rentas del trabajo. Claro. Y él va a tener que explicar de dónde vienen las platas y de dónde sacó esto para gastar más de lo que ganaba. Eso es preocupante para los jugadores también. Y eso le puede caer el organismo tributario hoy día. Tiene las atribuciones perfectamente para hacerlo. Si la pregunta es por qué no lo hacen. Porque se desmorona el sistema completo, me parece, ¿no? O sea, ahora es súper importante No porque se de ahí, metieron con los profe, 11.000 millones en el 2015. la educación financiera, digamos. La educación Ese financiera es el tema principal en Chile. Los chicos futbolistas, o sea, todo en realidad. La baja todos y educación todas. financiera en general. O sea, primero no sabemos lo que leemos, no lo comprendemos. Menos esto, porque es Claro. aspecto financiero un poco más profundo. Sí, pero ¿sabes qué? Hoy en día tener un contador que en el fondo te ayude con algo tributario menor no es caro. No, o sea, es súper relevante, pero Y en es el caso del importantísimo futbolista, tenerlo. en el caso del futbolista, porque ya que estamos hablando de esto, pero puede ser cualquier otra actividad, Cualquiera. ¿no? Incluyendo Cualquiera. la nuestra, por supuesto, o sea, todas. Sí. La educación financiera termina siendo esencial. Esencial en Es este muy- momento. Sí, muy pero ¿sabes qué están pasando? Ya, al final ya están pasando colados aquí unos personajes. ¿Eh? Muchachos, los representantes están para eso.
Si aquí hay déficit educacional en todos los niveles, Pero no le pida que sepan de impuestos los muchachos, digamos. El Nosotros origen no de tenemos idea muchas veces de impuestos, para eso existen los especialistas. El representante corta la cola en todas las actividades del futbolista. Sí, ahora son Una de dueños de ellas es su situación contable. Ahora son dueños de clubes. Pero Tienen más poder que debe velar y cautelar por la situación contable de cada uno de sus dirigidos, de O sea, el origen de la representación es Claro, eso es. en los 80, Manejar 70. contratos, la situación tributaria y además todas las relaciones que ahí establezcan, ¿no? Claro. Contratos por sponsor, por avisaje, en fin, ¿no? Pero bueno, se están llevando pelados, ni siquiera lo habíamos nombrado. Es muy Estos son los cierto personajes. lo que dice Víctor, y yo creo que también, Alejandro, esto es un tema que podemos seguir todo el día hablando. La verdad es que yo te quiero dar las gracias en nombre del equipo por estar junto a nosotros hoy Gracias día. a ti por la Alejandro invitación, Torres, profesor de la Universidad de Valparaíso. Y nos encontramos pronto porque Seguro. esto es un tema de no acabar. Así como vamos, profe. Grande, profe Towers. Seguro. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti, Natalia. Nosotros nos vamos a un pequeño corte. Ustedes no se separen de las pantallas de la red. Ya viene la gran columna de Víctor Gómez. Olor a azufre. Viene el mail de Coque Evia. ¿Puedo leer? Viene toda la opinión ¿Puedo leer de el principio? Cristian Arcos, que hoy día llegó con todo. No se vaya de la red. Ya volvemos. A ver, dale caso. Estimados árbitros. ¡Ay! ya, Estimados árbitros. Olor a azufre. Con Víctor Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero presentar la columna titulada Ensalada rusa. Por una o por otra razón, en estos momentos, ninguno de los torneos de fútbol profesional chileno se desarrolla en normalidad. Todos, producto de incumplimientos reglamentarios, podrían sufrir cambios en la tabla de posiciones, lo que modificaría por secretaría los resultados deportivos ganados en cancha. Repito, ningún torneo profesional se salva y eso es grave. En la primera A, las irregularidades denunciadas contra Melipilla sobre dobles contratos, dineros negros y vulneración de leyes laborales provocarían sanciones económicas, pero también la resta de puntos de tal magnitud que los melipillanos descenderían a la B. Con ello, se alejarían del peligro de descender, escuche, Huachipato, Universidad de Chile, La Serena y Curicó. En la primera B, el caso de San Marcos es emblemático en esta crisis. La denuncia presentada por 10 clubes por la mala inscripción de Cedric Vega condenó a los nortinos a la resta de 23 puntos y además a la multa del pago de 70 millones por este factor. Sin embargo, la apelación de Arica a la segunda sala del Tribunal de Penalidades prosperó parcialmente porque hoy se acogió, precisamente, la orden de no innovar y así no ejecutar el descuento de puntos porque afectaría la tabla de posiciones y el descenso de los ariqueños. Por puntaje, el descendido es Barnechea, pero su destino también depende del fallo de la segunda sala que se revisará este miércoles. En caso, lo decimos, que San Marcos no logre revertir el fallo unánime de la primera instancia, irá a los tribunales civiles. En paralelo, presentará una solicitud de intervención de la ANFP ante el Ministerio de Justicia, un acto inédito en el fútbol local, y ahí esta crisis tomaría otro color. En el torneo de segunda profesional, la situación es simplemente caótica. Acá la película se llama Todos contra Todos. Deportes Concepción fue denunciado por mala inscripción de Marcelo Medel. Sus denunciantes fueron los clubes Rodelindo Román, Deportes Colina y Colchagua. Estos dos últimos actualmente están descendidos por puntaje. De prosperar la impugnación, el equipo Lila sufriría la resta de 19 puntos y una multa también millonaria, pero lo peor, descendería. A la vez, y escuche bien, la siguiente lista porque es muy enredada y la tratamos de aclarar. Colina, Rodelindo Román y Valdivia denunciaron a Limache, a Independiente de Cauquenes y a General Velázquez por diversos casos de mala inscripción de jugadores.
Todas estas denuncias serán revisadas en el Tribunal de Disciplina este martes 23 de noviembre. Y de avanzar todas o alguna de ellas, los efectos en la tabla de posición serían mayores, a tal punto que muchos de los involucrados, y a los cuales hemos consultado, optarían o buscarían la opción de anular el torneo y disputarlo nuevamente. Una opción, una alternativa claramente descartada, pero a todas luces la más justa. En este festival de irregularidades, los dardos apuntan a la unidad de registro de la NFP. Ellos se defienden y acusan al sistema manual de inscripción de jugadores como el factor que detonó esta escalada de denuncias por faltas reglamentarias. Este espacio fue intervenido por orden de Pablo Milat, quien mandó a regularizar el caótico cuadro que comenzó en San Marcos de Arica, del cual no se sabe los daños que causará en los distintos torneos, pero a la vez no se saben las consecuencias que propinará en las próximas elecciones de la NFP. Así están las cosas. Otra vez, en los gabinetes de Quilín, aquí muy cerca, se cocina un nuevo chanchullo en el fútbol chileno. Esta vez con ensalada rusa como plato de entrada. Olor a azufre. Ya estamos de regreso en la Red Deportes. Y Víctor Gómez, antes de irnos a corte, ya nos presentaba su columna de este día lunes. Yo les quiero dejar inmediatamente, Víctor, Coque, Cristian, una pregunta planteada. Después de escuchar la columna de Víctor, me da un poco la impresión que muchos quieren pasar por secretaría para zafar este campeonato, indistintamente de si es la primera A, la primera vez. No es bueno, Nati, creo yo, muchachos, compañeros, compañeres, no es bueno terminar los torneos en pasillo, ¿no? O sea, definitivamente me parece que estamos todos de acuerdo de que no es bueno terminar el torneo en pasillo. Esto se podía prever y no a 2 fechas del final porque da para un montón de suspicacias. Eso por un lado, ¿no? La legalidad, digamos, en términos de la igualdad deportiva, ojalá primara siempre. Eso no obsta de que los reglamentos y las normas se tienen que cumplir. Claro. Ese es el punto, porque victimizarse respecto a nosotros X equipo nos están persiguiendo, claro, puede ser que tenga un sentido a partir de, como hablamos con el profe, hay equipos tan importantes peleando el descenso que efectivamente eso puede ocurrir. Pero una cosa es esa, que el torneo ojalá no se termine en pasillo, y otra, hay una buena manera para evitar que los torneos terminen en pasillo, y es hacer las cosas de acuerdo a la norma. Si hacer las cosas de acuerdo a la norma, el torneo no termina en pasillo. Pero pareciera que ahora, Coque, todo está un poco de pasillo, unos que creen que lo están persiguiendo, otros que quieren que se destapen otras cosas, que ojo, se sabían quizás hace cuántos meses o hace cuánto tiempo, pero justo ahora. Es lo que digo yo. Lo que pasa es que está funcionando el jugar dentro y fuera, en todo sentido, ¿eh? Porque ya viene esto. A ver, tírate alguna papita porque Estimado me árbitro, nerviosa. por instrucción de don Javier, ya lo vamos a dejar ahí. No. ¿De don Javier? Lo vamos a dejar ahí. Don Javier, lo vamos a dejar ahí. suena bonito. ¿Don Javier? Lo vamos a dejar ahí. ¿El ¿El tío que llegó Javier? hace poco a Chile? Lo vamos a dejar ahí. ¿El tío Javier? Yo lo que te digo Don es, Francisco Javier. aquí hay un tema, y esto pareciera como que ya la cuestión ya, ay, ustedes están obsesionados. Si no hubiese nada, hacemos otra cosa, buscamos por otro lado. No hay nada que contar, ¿no? Claro. No puede ser que el 90% de las cosas estén funcionando mal. El arbitraje es un desastre. Ya vamos, después viene la guinda, la torta, pero un desastre. La fiscalización a los clubes, un desastre. Desastre. El tema de los representantes, un desastre. Deberíamos hacer un día el tema de los representantes, lo tenemos como... Sí, Sí, tendríamos que estar como hasta junio. Yo insisto, esto de la fiscalización y las platas negras, los mal llamados dobles contratos, pero que se entienda el concepto. ¿Por qué no damos cuenta nosotros? ¿Por qué nos cuentan los jugadores? ¿Por qué no lo hace cumplir quien lo tiene que hacer cumplir? Si ese es el problema, la columna de Víctor es muy clara. Sí. Es muy clara. Tienen, voy a decir, la embarrada. Y la segunda sala es muy raro. Ustedes llevan muchos más años que yo cubriendo NFP. Es muy raro
que la segunda sala le dé vuelta la resolución a la primera. No, no pasa. 2 veces en un año. Y- Sí. ¿Por qué? Recuerden que la primera sala tiene acusaciones de filtración de información, muchachos, donde nadie ha hecho nada con eso. Víctor, y considerando lo que dice el Coque, de por qué no se fiscaliza, o sea, ¿qué más están esperando? ¿Qué otra embarrada más tiene que quedar? Yo tengo una teoría que la Que puedo, se agarren a combo, o sea, ¿cuál es el la porque puedo ya... explicar. A ver, ya Es dije insólito. que en la columna que había problemas en la primera, luego problemas en la B y problemas en la segunda división. Es decir, todo el fútbol profesional, porque de ahí para abajo no es profesional. ¿Cuál es el tema, a mi juicio? Que si efectivamente se revisa a profundidad en el caso de los mal registros, tanto en la B como en la segunda división profesional, los campeonatos podrían variar. Claro. Absolutamente. Variar. La tabla Arriba, completa, abajo. Completa. Varían. Y en el caso, como lo dije en la columna, de la segunda división profesional, valdría la pena incluso disputar de nuevo el torneo. A ese nivel estamos hablando. Y eso decían los dirigentes. ¿eh? Recoleta, que es el campeón de la segunda, que sube Sí. a la primera vez, está denunciado hasta por mi equipo de la liga. Po. Entonces- Le cayeron todo encima. Yo no sé si está bien en regla o está mal. Lo que digo es, lo que está diciendo Víctor, se puede mover todo. Claro, ese es el Entonces, la tema. cancha pasa a segundo plano. Entonces, cuando tú me preguntas por qué pasa, porque efectivamente llega hasta ese límite en que no se va a jugar el torneo de nuevo y que hay que buscar una salida. Esta salida va a ser bajo cuerda, van a buscar alguna forma como lo han hecho siempre. Pero hay el elemento novedoso que es noticia, a mi juicio, y como somos periodistas, ahí está. Si efectivamente la situación de San Marcos de Arica deriva a que se confirme la resolución de la primera sala, le restan puntos, 23 puntos, 23 puntos y 70 y tantos millones de multa, va a ir a los tribunales de justicia, lo que ya tuvieron antecedente como lo de Valdivia, Eso que te iba a- ganó, eso te y iba a- adicionalmente, Coque, que nos ha interesado y le hemos puesto harto sobre ese tema, va a pedir la intervención de la ANFP mediante el Ministerio de Justicia. Usted dirá, ¿qué hace el Ministerio de Justicia? Es la que acredita a las organizaciones o las corporaciones Claro. sin fines de lucro. Si le quita la personalidad jurídica, Sería. Listo. se acaban los problemas. ¿Por qué? Porque lo obliga Lo obliga a separarse. a separar Ese Federación de es el NFP tema, pues, sí, es el y tema. se mete a Lo investigar. que debiese haber pasado hace Años. Hace bastante rato. tiempo. Si se mete a investigar, agárrense. Ahora, Hagan todos trasquilados. muchos años se estableció como una especie de verdad que nadie entraba, ¿no? De que los problemas del fútbol no podían pasar a la justicia ordinaria. Eso Ese pasaba sí. a nivel FIFA, a nivel Conmebol y a nivel NFP. Por eso es tan importante la resolución de Valdivia. Que Valdivia le hizo un juicio a la NFP por el cobro de este derecho cuando tú subías de la Filiación. segunda profesional, claro, al fútbol profesional chileno. Millonario. Que tenías que pagar una cantidad de plata brutal. Bueno, ellos fueron a la justicia ordinaria y ganaron. Ganaron. Ganaron en la Suprema. Tribunal de Libre Competencia. Ahora hay que ponerse. Tienen que pagar esa plata. Sí, Y claro. si se plega el resto, puede ser mucho dinero. Pero además la jurisprudencia es muy importante. Sí. Porque los clubes pueden ir a la justicia ordinaria. No es real esa idea. No, es que no pueden ir La a la amenaza justicia era que ordinaria. los desafiliaban. Que los recuerdo. desafiliados los van a desafiar del fútbol. Las No es penas verdad. Porque además No es verdad. se te mete la FIFA si es. No hay, la Corte Suprema dice, no hay un tribunal superior en Chile a la Corte Suprema. Bueno, sería. Claro. Sería. Coque, desde el comienzo del programa empezaste a decir que tenías un papel, que te había llegado un mail. Ha llegado mail, antes ha llegado carta. ahora Ha llegado carta. Ha llegado menos Sí, que estamos llegado modernos. ¿ah? la correspondencia. Te lo imprimieron. ¿Qué dice el mail? Es para 270 personas. ¿Cómo? Mira, ¿de este canal? No. Ya. Del Sí. canal del arbitraje. Circular internet. Circular interna. ¿De Estimados veras? árbitros. Dice para Ana y 269 más, ¿de veras? Sí. Sí, pues si tiene Junto algo. con saludarlo, porque la saludan por supuesto, y por instrucción de don Javier Castrilli, Mira, les informamos que a contar del día de hoy y hasta nuevo aviso, las actividades regulares del área física de los arbitrajes entran en receso. Pero para. Área física en receso, el torneo no ha terminado, ¿no? No, no, pues quedan. o sea, el simulador del VAR no funciona por Porque no lo falta han de pagado. pago. Porque no lo han pagado. Y ahora, las actividades regulares del área física entran en receso. Deben estar atentos a un futuro llamado quienes tengan pendiente algún control físico. Saludos cordiales. Esto es muy simple porque me llega información por dentro. Bueno, no llega todo. Mientras lo buscáis, Coque, ¿esto significaría que tienen que entrenar por su cuenta? Por su Sí, cuenta. esto significa, este A- mail fue a dos enviado fechas el del día final del viernes, campeonato. Cristian, ¿Ah? el día viernes de la semana pasada, 19 de noviembre. Esto implicaría que los árbitros no pueden ir a los puntos establecidos de entrenamiento a hacer sus prácticas físicas, que son tan importantes además porque se han pensado todo lo que corre un árbitro en una cancha, O que sea, tiene que estar en buen eso es estado vital. Es físico. esencial. Se tiene que Es entrenar como parte de jugador. su trabajo. Sí, O sea, encuentro de verdad una
estupidez pero- y me van a pero tiene un perdonar la trasfondo. palabra que estoy Eso, ¿cuál es el utilizando. trasfondo? ¿Por qué Pero no pueden quieren? hacerlo. ¿Por qué no quieren? A ver. Abro comillas. Si no se juntan, no pueden hablar ni ponerse de acuerdo. Conspirar. Además, todo lo filtran en la red. Un árbitro de primera división. Ya, a mí me llega otro mensaje. Lamentablemente, ahora todos los árbitros tendrán que buscar cómo entrenar. Hoy no hubo una reunión ni nada por el estilo. O sea, es algo que ni siquiera se ha solucionado y que cada árbitro, los 200 y tantos que están copiados en ese mail, Víctor, tienen que buscar. En el fondo es como velas, o sea... Arréglatela. Pero, No, a ver, venga. pero estoy medio a ver, ¿cómo es la cosa? Ustedes están diciendo, muchachos, por lo que le llega a sus teléfonos. Sí, perdón que lo tenga. Sigue llegando, ¿ah? Sí, ustedes están diciendo que porque nos filtran a nosotros, se evita que se reúnan y por lo tanto no hay acondicionamiento físico. Para ¿Eso es? restarnos tanta importancia es uno de los problemas, pero además Sí, no eso te iba a quieren que comentar. estén Viene- ocultos. viene desde hace Por rato. eso. Que no por se eso lo junten estoy los diciendo. árbitros para conversar las cosas que lo están que no pasando. quieren es que se junten. Claro, eso es. Sí, Los porque ahí árbitros, lo comentábamos se conspira. el lunes pasado, ¿se acuerdan? Todavía tengo el mensaje de un árbitro de primera división que hablan de la doctrina Castrilli. Ellos hablan de que la doctrina Castrilli se refieren así en términos coloquiales, serio, ¿no? Coloquiales, en donde él toma todas las decisiones, que el resto del comité arbitral no está, y que tiene una política muy argentina, que es que la mayoría de los árbitros que dirijan primera y segunda división, el torneo de la primera de ya se acabó, era árbitros de la primera división, lo que les generaba un freno a los árbitros de la B. Sí. Los árbitros de la B necesitan, digamos, dirigir para en algún momento alcanzar la primera división. Entonces, cuando se habla de recambio, ahí tampoco se podría generar el recambio. Y lo otro era lo que comentábamos la semana pasada. Hay un severo problema con el VAR. O sea, el VAR lo inventaron. A mí no me gusta, lo he dicho 1000 veces. Ya lo inventaron, está ahí. Si el VAR se equivoca, otra vez, otra vez, porque todas las semanas Castrilli sale diciendo que se equivocaron en un cobro importante. Sí. Otra vez. Muchas veces con los mismos equipos, pero como dice el Coque, lo voy a citar a él, casualidades. Claro, las coincidencias. Coincidencia. Bueno, no entrenaban con el simulador del VAR porque no lo habían pagado. No habían pagado el servicio. A 2 fechas del final del ¿Cuánto campeonato. vale más o menos ese servicio? No tengo la cifra. ¿Para qué te voy a ¿Alguien grupir? maneja la Pero- No, yo al menos no lo tengo, pero sigo, Perdón, da lo sigo mismo. atravesado con el tema. Perdón, Sí, no, Nati, es muy válida tu pregunta, pero Sí, da sí. lo mismo. Sí, claro. No, es que no da lo mismo, porque creo que también es importante, pues si se gasta plata en pura estupidez y no gastan plata en eso, Claro, no, a lo obvio que no. a lo que yo no voy da lo cuando te mismo. decía que da lo mismo, es que da lo mismo porque tiene que funcionar. O sea, Sí o ¿cómo sí. no va a estar funcionando con lo que ellos Cuando es algo que está practican? funcionando en todo el mundo, o sea, ¿cómo no va a funcionar justo acá en Chile? Y Sí, también y a tiene dos que fechas del funcionar final, que el dos fechas. acondicionamiento Dos fechas. físico. Sí, Claro, evidente. por supuesto. Estamos a 2 partidos clave en todos los lugares, ¿sí? Para ver quién desciende, quién es el campeón, en el caso de la A. Y no hay acondicionamiento físico para profesionales que su forma de ganarse la vida es precisamente Aparte, a través del despliegue de su cuerpo. ¿sí? Considerando lo que tú dices, Víctor, puede ser un atleta, puede ser un deportista de alto rendimiento. Cualquier persona que tenga una actividad física importante diaria, en 2 semanas pierde un rendimiento impresionante. obvio, es obvio. Más cuando tienes que hacer un Obvio. ejercicio cardiovascular importante dentro de una cancha. O sea, ¿qué les evidente. pasa? Los va a obligar a entrenar por afuera, entonces ahí va a quedar más la embarrada. Es evidente, pueden lesionar. es un daño mayor. A nosotros nos llegó un meme que no lo vamos a mostrar por respeto, pero en este meme sale, deposítanos tu confianza. Y le caen encima, que está en todos los chats de árbitros, desde juvenil hasta primera división. Y le caen encima a la gente del sindicato, al señor Talamilla, y está con 3 personas conocidas, famosas, acusados de estafa. Entonces sale como, deposítanos tu confianza. Este meme, al margen de si está confirmado o no ciertas cosas, habla de que el referato entero está roto a nivel sindical, y que cuya cabeza tampoco se lo bancan adentro. Tengo otra foto Que le ha llegado foto Oye, hoy sí, día. del- Cuidado las fotos. del señor Castrilli con Justo Álvarez, que es el presidente de la tercera división. tercera división. Estamos hablando de ANFA, con Mario Sánchez. O sea, lo que acá se mostró, vuelvo a hacer recordatorio la red, deporte, lo que acá se mostró como organigrama es verdad. O sea, el club del póker está de vuelta. O sea, Mario Sánchez fue la O se primera fue alguna persona, vez, junto no sé con si se Osvaldo Talamilla, que empezó a asesorar a Castrilli. Claro. Son cercanos desde la época, desde mucho antes que Castrilli llegara Misma época, de hecho, de ellos. a comandar el fútbol chileno.
en los arbitrajes de fútbol chileno, no el fútbol chileno. Está metiendo harta bulla la presencia, lo que quieren instalar, yo hasta ahora tengo mis dudas, la doctrina Castrilli está metiendo mucha bulla Sienten un en fallos arbitrales, Sí. el VAR y ahora con estas situaciones que son fuera de la cancha, preparación física, no funcionamiento del adiestramiento con el VAR y otras situaciones. Está bien compleja la situación porque ya que no se tienen el temor de que nos filtran cosas, claro, también nos filtran el día a día. Hay cuestiones muy complicadas al interior de la NFP y sobre todo con el cuerpo arbitral. Ahí está la Ahí foto. está la foto. ¿Sabes Sí. qué? Además, mientras vemos la foto, hay miedo. Ahí está Castrilli. Claro, Nati, hay miedo. ¿Sabes por qué? Porque nos dicen también el rumor, el trascendido, es que suspenden los entrenamientos para despedir a los que no son de su grupo. Y eso ya es grave porque Pero genera... tiene un grupo entonces. Sí, claro, o sea, No, hay un Selecto. grupo que dirige más, ¿no? Hay Sí. un grupo que dirige más. Claro. El Y tema es lo que se tienen- impugnan siempre, ¿eh? El temor que tienen los árbitros es que... Oso, o sea, a todo el mundo le imponen lo mismo. claro, sí, pasa Osorio. regularmente. Es que lo de Castrilli sea básicamente un efecto mediático Claro. y no un efecto de desarrollo del arbitraje. Es que hasta el Se momento supone no. que viene por varios años Castrilli, ¿ah? Hasta este momento no hemos visto desarrollo. Estamos viendo No, de hecho ahora. un estancamiento. Sí, hasta ahora. Este año yo creo que es de los más malos en el arbitraje chileno, creo. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Muchas gracias, Cristian Arcos. Gracias, Víctor Gómez. Nos encontramos el próximo Nos vemos. lunes. Coque, nos vemos. Y ustedes, gracias por la sintonía. No se separen de las pantallas de la red. Ya viene la gran Mónica González en una entrevista increíble a Sergio Ramírez. Que estén muy bien. Chao, chao.